Vamos a recibir al doctor Antonio Ferramosca, que es investigador adjunto del Consejo Argentino de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET y también es docente de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Reconquista. Abordará el tema Smart Grids, diseño de estrategias MPC, distribuidos para control de redes eléctricas inteligentes. Bueno, buenas tardes. Soy Antonio Ferramosca, soy investigador adjunto del CONICET y docente acá en la facultad. Quisiera presentarle el trabajo de investigación que estamos realizando respecto al tema del diseño de controladores predictivos para el control de redes eléctricas inteligentes, o sea, Smart Grids. Bueno, para empezar, decirle que ese trabajo de investigación se realiza en el marco de una tesis de doctorado que está realizando el ingeniero Martín Alarcón, ingeniero recibido en esta facultad, en el marco de una beca de formación de doctores de UTN, bajo la dirección de quien le habla, y del doctor Alejandro González, que es investigador independiente de CONICET y profesor titular de la UNL en la Facultad de Ingeniería Química. Bueno, es un breve resumen de lo que le voy a presentar. Primero quisiera introducirle el problema, motivarle cómo las Smart Grids entran en el contexto de una Smart City. Después presentarle el control predictivo basado en el modelo, que es la estrategia de control que decidimos utilizar para el control de estas redes eléctricas, y finalmente la metodología de trabajo que estamos actuando. Bueno, estamos viendo en estos días, en este congreso interesantísimo de Smart City, que en realidad el concepto de Smart City es muy amplio. Es un concepto que abarca distintos ámbitos, distintos aspectos de la vida ciudadana. Uno de ellos, desde luego, es el manejo y el uso eficiente de la fuente de energía. Cuando se habla de redes eléctricas inteligentes, de manejo eficiente de redes eléctricas, se suele hablar de la idea del concepto de Smart Grid. ¿Qué es una Smart Grid? Bueno, es una red que supera el paradigma tradicional de redes eléctricas, donde tenemos un gestor de red que se encarga de la generación de energía y de la distribución de la misma. Y nosotros somos simplemente usuarios de esta red, solo compramos energía eléctrica. En la Smart Grid no es así, nosotros nos convertimos también en prestadores de servicios, generamos y vendemos energía. El concepto fundamental es esto, la bidireccionalidad de la distribución energética. Eso permite mejorar mucho la fiabilidad de la red, la eficiencia energética y, por supuesto, un importante ahorro energético. Adentro de las Smart Grids podemos considerar un subconjunto de redes que son las que se llaman microgrids. La microgrids básicamente es una pequeña red capaz de producir energía por sí sola, por sus propios medios, a través de principalmente fuente de energía renovable, o sea, fotovoltaico o eólico. Es capaz de almacenar energía eléctrica para utilizarla para distintas razones. Y sobre todo, lo más importante, es capaz de aislarse de la red eléctrica tradicional. O sea, tiene una capacidad de autoabastecimiento. Eso es lo que la rende muy importante. Porque da igual el tamaño de la microgrid. Puede ser una casa de familia, puede ser un edificio, puede ser la facultad, puede ser un barrio o una ciudad. Lo importante es ese concepto, la capacidad de poder generar energía, de poderla distribuir y de poderse autoabastecer. Eso tiene dos ventajas fundamentales, que son la de ahorro energético principalmente, y la segunda, la capacidad de ser un sistema de respaldo frente a falla de la red. Imaginemos, por ejemplo, la clásica siesta de verano acá en Reconquista con 58 grados y se te corta la electricidad. Bueno, tener la capacidad de autoabastecerse sería algo muy importante. En ese sistema, algo que tiene mucha relevancia, mucha importancia, es el controlador automático. ¿Qué es el controlador automático? Es el cerebro de la red, quien se encarga de hacer que esta microgrid funcione, quien se encarga de gestionar la generación y distribución de energía, la relación de la microgrid con la restante microgrid de la red y con la red eléctrica general. Nuestro trabajo de investigación es diseñar estrategias de control, o sea, nosotros trabajamos con la parte de controlador. Antes de empezar, quisiera mostrar esta pequeña gráfica que dice básicamente que se estima para el año 2020 que el uso de microgrids en ámbito industrial pueda llevar a un ahorro energético considerable. En países como Argentina o Brasil más o menos se estima del 10%, pero en países como Australia o Italia, que ya están avanzados en este tema, inclusive superior al 30%.
Ahora dijimos que nuestra investigación se centra en el esquema de control. Pero primero, ¿qué es el control? ¿Qué es el control automático? No sé cuántos de ustedes estén acostumbrados o sepan de qué estamos hablando. Para eso les presento un ejemplo que mis estudiantes ya vieron en clase. Acá tenemos dos cosas, un tornado y un avión, que aparentemente son dos cosas que no tienen que ver la una con la otra, ¿verdad? Sin embargo, ambos son sistemas dinámicos. ¿Qué quiere decir sistema dinámico? Es un sistema cuyas propiedades varían en el tiempo, se modifican en el tiempo. Un avión tiene tres propiedades características que son posición, velocidad y aceleración. Lo mismo el tornado. Esas tres propiedades cambian con el tiempo. Ambos, por lo tanto, se pueden modelar. Cuando nosotros, los controleros, hablamos de modelar, quiere decir que somos capaces de obtener ecuaciones diferenciales, en estos casos muy complejas, para describir cómo funcionan esos dos sistemas. Un ejemplo son los simuladores de vuelo. Los simuladores de vuelo comerciales, el famoso Flight Simulator de Microsoft, por ejemplo, ¿qué tiene? Tiene las ecuaciones diferenciales adentro implementadas en el software que simulan el comportamiento del avión. Los sistemas meteorológicos de previsión, de pronóstico del tiempo, que estiman cuándo un tornado va a pegar contra la costa de un determinado país, tienen lo mismo, la descripción en ecuaciones diferenciales del tornado. Además, estos dos sistemas tienen otra característica en común. Ambos pueden transportar cosas y personas a grandes distancias. Sin embargo, creo que ninguno de nosotros acá adentro se soñaría de tomar un tornado para irse de viaje, ¿verdad? Bueno, cada loco con su locura, por supuesto, pero bueno, creo que nadie lo haría. ¿Y por qué nosotros preferimos tomar el avión? Porque el avión está controlado. El avión tiene un sistema de control que le permite llevarnos salvos a nuestro destino. El tornado no lo tiene. El control es una tecnología que está presente en la vida de todos los días y nosotros no la vemos. Cuando yo digo, sí, yo me encargo de control, la gente me mira medio raro y dice, ¿qué hace este tipo? No lo entiende, pero en realidad no es así. El control está presente en todos los días y lo hacemos a diario cuando nos bañamos. Cuando nos bañamos, ¿qué estamos haciendo? Manejamos la canilla de agua fría, agua caliente, para que la temperatura del agua de la ducha sea la que a nosotros nos guste, que nos agrade para bañarnos. Estamos controlando la temperatura del agua de la ducha. Nuestro sensor de temperatura es nuestra piel, en realidad. Y la acción de control no es automática, es manual, somos nosotros que regulamos, pero es una acción de control. Ese mecanismo se llama de realimentación, feedback en inglés. ¿Por qué realimentación? Porque nosotros tomamos información del sistema, la temperatura del agua, y reaccionamos a esta información, modificamos la abertura de la canilla. Cuando manejamos es lo mismo, manejar es un esquema de control. Vamos acelerando, frenando, en función de la situación del tránsito, ¿verdad? Y nuestro cuerpo es un sistema de control que funciona a la perfección. Todo en nuestro cuerpo funciona bajo los mismos conceptos de la teoría del control automático. Por ejemplo, la regulación de la presión, la regulación de insulina que hace el páncreas, en lo que no tenemos diabetes, por supuesto, o el abrir y cerrarse de las pupilas en función de la luz ambiental. Son todo esquemas de control gestionado por el supercontrolador que tenemos todos nosotros, que es nuestro cerebro. En el caso de los procesos industriales no tenemos un cerebro, lo tenemos que implementar vía software. El control automático es un software que se encarga de gestionar todo el sistema. Aquí tenemos como ejemplo un proceso de refino. En el proceso de refino, ahí a la derecha, entra en la refinería el petróleo crudo. Pero ese petróleo crudo se convierte en la nafta, en los distintos tipos de nafta, las distintas calidades de nafta que nosotros compramos en las estaciones de servicio. ¿Quién se encarga de hacer esto? El controlador automático. El controlador automático, en función de los requerimientos de la empresa, del estado del mercado, que tanto escuchamos en la tele, que quiere decir cuánto cuesta el dólar, cuánto cuesta el barril del petróleo, cuál es el precio de venta al público de la nafta, en función de restricciones operacionales que son típicas de la planta. Cuánto puedo abrir una válvula, no la puedo abrir más que el 100%, y en función también de regulaciones medioambientales que tenemos que tener en cuenta, gestiona de forma automática todo esto para darnos la nafta que nosotros después compramos en la estación de servicio. El controlador automático permitió a ese tipo de industria mejorar la calidad de los productos, aumentar la producción, ahorrar energía y por lo tanto ganar muchísima más plata. El control que se utiliza principalmente en esa empresa, que nace para utilizarse en esa empresa, en ese tipo de proceso, y después ahora se utiliza para prácticamente casi todo, es el control predictivo. Normalmente cuando hablamos de control predictivo usamos un esquema de este tipo que se llama estructura de control jerárquico. Se la voy a explicar brevemente para no aburrirlo demasiado. Tenemos 5 capas. Arriba
En la capa de arriba está la gerencia de la empresa. La gerencia de la empresa es la que decide qué tenemos que producir, cómo lo tenemos que producir, cómo lo tenemos que vender, cuánto queremos gastar. Abajo está la planta, la refinería, que tiene que producir este producto. En el medio está la estrategia de control. Nosotros principalmente trabajamos con la segunda y la tercera capa. La segunda es la que se encarga, se dice, de la optimización económica en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Que los deseos de los jefes de la empresa se tienen que traducir en ecuaciones matemáticas y en problemas de optimización que nosotros tenemos que resolver para saber en qué punto de operación tiene que trabajar la planta para obtener la nafta que nosotros queremos, por ejemplo. La tercera capa es la del control avanzado, el MPC, el control predictivo, que se encarga de satisfacer los requisitos que le pasa el amigo de arriba, el RTO. Ahora voy a empezar con las ecuaciones matemáticas, no van a ser muchas, no se asusten. Total, las ecuaciones nunca mataron a nadie. ¿Por qué se llama este control predictivo basado en el modelo? Porque se usa un modelo del proceso, las ecuaciones diferenciales que dimos antes en el caso del avión y del tornado, para predecir el comportamiento futuro del sistema que queremos controlar. ¿Y cómo lo predecimos? Buscando una secuencia de acciones de control, o sea, de cosas que tenemos que hacerle a la planta de acá a n paso futuro. N paso futuro quiere decir que predecimos de acá a 3 horas, 4 días, depende eso del problema. Y esa secuencia es una secuencia no cualquiera, es una secuencia óptima. ¿Qué quiere decir óptima? Quiere decir la mejor. ¿La mejor en qué sentido, pero? En la que optimiza un cierto índice de desempeño que diseñamos nosotros, que elegimos nosotros. Normalmente este índice de desempeño es minimizar cuán lejos estoy de este punto de operación económico óptimo que me pasaba desde arriba mi amigo el RTO en el esquema que vimos anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces el control predictivo básicamente lo que hace es resolver un problema de optimización en tiempo real, buscando cuál es la mejor secuencia, esa U negrita, para aplicar esa acción de control a la planta. Pero no termina ahí, porque nosotros no vamos a aplicar toda la secuencia. Aplicamos solo el primer elemento y movemos en el tiempo un paso adelante esta ventana de predicción. La ventana de predicción de 3 horas, 4 horas queda la misma, la movemos, la corremos para adelante y solo aplicamos el primer elemento. Esa técnica, que es la que le permite al controlador predictivo de funcionar, se llama la técnica del horizonte deslizante. Entonces, supongamos que cada 5 minutos nosotros tenemos que realizar la operación, aplicamos la acción de control 5 minutos, nos movemos adelante, tomamos el feedback de la planta, vemos en qué estado está la planta, repetimos la operación de optimización. Eso, una vez más, es copiado de la naturaleza humana. Eso es lo que hacemos cuando jugamos al ajedrez. No sé si acá hay alguien que juega al ajedrez, pero en el ajedrez, antes de mover, nosotros evaluamos la posible estrategia de juego que tenemos y elegimos la mejor que creemos nosotros en este momento. Cuando nosotros movemos y nuestro contrincante hace lo mismo, nuestra ventana de predicción se está corriendo en el tiempo. Tenemos otra vez que evaluar el estado de la situación actual y en función de nuestra evaluación movemos otra vez. Y lo mismo pasa cuando estamos manejando el auto. Cuando manejamos el auto, nuestra ventana de predicción son 400, 500 metros, no más que eso. Y la vamos corriendo en el tiempo a medida que vamos avanzando, ¿verdad? La historia del control predictivo es muy peculiar porque se empezó a usar en los años 80 en las refinerías, como les decía. Se usaba porque funcionaba bien y le permitía a la empresa ganar muchísimo dinero respecto a la técnica de control tradicional que se utilizaba antes, pero sin embargo no se sabía por qué funcionaba. A alguien se le ocurrió la idea de hacer este tipo de control, no demostró matemáticamente, a nosotros los científicos nos gusta demostrar siempre todo, pero él no lo hizo. Funcionaba para la empresa, ganaban un montón de dinero, ahorraban un montón de dinero, era perfecto, listo, seguimos así. Decirle también que la técnica que se usa en YPF, por ejemplo, el control predictivo, YPF lo usa a diario para producir nafta. Lo usa a través de un paquete comercial que se llama AspenTech, DMS Plus de AspenTech, una empresa de Estados Unidos. Petrobras hace lo mismo. Además, son desarrolladores de sus propios controladores en alguna planta, en alguna refinería. Esto lo hacen junto a la Universidad de San Pablo, que trabaja siempre con ellos. Pero como les decía, se utilizaba esta técnica hasta los años 90 sin saber por qué funcionaba tan bien. Después, los académicos empezaron a trabajar en el desarrollo, en el estudio de la teoría matemática del MPC. Hoy en día está bien conocida, está bien estudiada, se entiende por qué, se sabe por qué ese controlador es tan bueno y se utiliza para cualquier tipo de aplicación. Gracias al aumento de la potencia de cálculo, de la potencia de cómputo de la computadora, hoy en día se puede utilizar para cualquier cosa. Unos pocos ejemplos
yo con mi grupo de investigación de Santa Fe trabajo, por ejemplo, en la aplicación biomédica del control predictivo, principalmente en dos aspectos. En el páncreas artificial. El páncreas artificial básicamente es un controlador automático que se encarga de regular la glucemia en la sangre, es decir, la producción de insulina, el suministro, mejor dicho, en este caso, de insulina, en paciente enfermo de diabetes de tipo 1. Y otra cosa que estamos trabajando es el suministro de medicamentos para pacientes de enfermedades que tienen terapias muy críticas en el sentido que son necesarias pero al mismo tiempo dañinas para el cuerpo del hombre, como en el caso del HIV, del cáncer o de la leucemia. Lo que hace el predictivo en este caso es utilizar su capacidad predictiva justamente y optimizante para poder determinar cuándo y cómo suministrar la quimioterapia, por ejemplo, para que el paciente tenga los menores daños posibles en su cuerpo, ¿de acuerdo? Y otra aplicación muy en boga hoy en día es la aplicación en los vehículos aéreos no tripulados que son conocidos básicamente como drones. Respecto al caso de los smart grids y la microgrids, también decirle que se está utilizando mucho en ese ámbito. Yo mismo ahora tengo la oportunidad de ser el editor de un número especial de esta revista, una revista internacional de control, junto con un investigador alemán, y decidimos editar ese número especial sobre MPC aplicado al sistema energético en general. De los 16 artículos que recibimos, 12 trataban de la aplicación del MPC al caso de microgrids y de smart grids. Bueno, vamos ahora a lo que estamos haciendo acá realmente en Reconquista, después de esa introducción sobre el MPC. Bueno, como les decía, yo soy ingeniero de control, a mí lo que me interesa es diseñar la estrategia MPC. Lo que quiero es que tenga dos propiedades, que sea económico y distribuido. ¿Qué quiere decir económico? Bueno, la palabra económico la entendemos todos, quiere decir que quiero gastar menos, básicamente. Entonces, en un sistema como la microgrid, yo quiero ser eficiente energéticamente, quiero utilizar cuanto más pueda la energía que yo soy capaz de producir con mi planta fotovoltaica o con mi planta eólica, o a lo sumo la energía que puedo almacenar. Sin embargo, también tengo que tener en cuenta que podré utilizar energía de la red, entonces quiero optimizar la compraventa de energía respecto a la que yo produzco con la